Pascual, apoyaré la reforma del Estatuto de Cataluña que apruebe el Parlamento de Cataluña. Que haya un presidente del gobierno que diga que él va a respetar en todo caso lo que apruebe un Parlamento autonómico es una escándalo, porque eso es la dimisión más grave que puede hacer un presidente del gobierno. Creo que debemos apostar a la grande, es decir, por España, y no apostar a la chica, que son los territorios que integran España. Esta para mí es la clave, por encima de cualquier otra consideración. Lo primero que tiene que hacer el gobierno es decir la verdad. Cataluña pide y Extremadura paga. Debemos ser conscientes de que ese dinero, esos 5.023 millones de euros, salen del bolsillo de todos los extremeños y de todos los españoles. ¿Para qué sirve el PP en Cataluña? Pues para mucho, para lo más importante, para que Convergencia y Unión no tenga mayoría absoluta y para que nosotros seamos el voto útil que pare el proyecto independentista y de separación de Cataluña del resto de España. Es un honor poderles decir en público y tantas veces como sea necesario que hay una barrera que la Comunidad Valenciana jamás va a aceptar que se supere y que se imponga el catalán en la Comunidad Valenciana. Valenciano y catalán no son lo mismo. Y miran aquí y hablan de lengua propia. Yo les estoy hablando de la lengua propia. Y hablo de lengua porque ustedes han hablado, aquí veníamos a hablar de otra cosa, pero como son ustedes insaciables, ¿verdad? La lengua propia de los catalanes, yo hablo la lengua propia que hablan casi el 60% de sus conciudadanos. ¿Lo escuchan? La lengua propia del 60% de sus conciudadanos. Por ello, si se produce la pitada, el partido se suspende, se celebra a puerta cerrada y ya verá usted cómo no se vuelve a producir. Señora vicepresidenta, teniendo en cuenta que España está en el punto de mira de las instituciones europeas, teniendo en cuenta que la consulta sobre la fiscalidad, la independencia o cualquiera otras para Cataluña exceden de las competencias autonómicas, le pregunto si no cree el Gobierno que ha llegado la hora de que se actúe de forma que quede claramente establecido el principio de jerarquía del Estado. Someter a referéndum si Cataluña es España o no es España es como someter a referéndum si tu madre es tu madre o no lo es. Nadie va a romper España, pero aquellos que lo intenten no solo cometen una deslealtad, cometen una gravísima equivocación. Y naturalmente, cuando se cometen equivocaciones de esa índole y de esa responsabilidad histórica, hay que atenerse a las consecuencias. Tendré que intervenir, señorita. El Senado se reúne, vota y a continuación esta autonomía queda intervenida. Que vaya preparando a un general de brigada de la Guardia Civil. Sí, es que nuestro interés es españolizar a los alumnos catalanes. Lo siento mucho, me he equivocado y no volverá a ocurrir. Pascual, apoyaré la reforma del Estatuto de Cataluña que